Un Señor, una fe, un bautismo, un nombre, Jesucristo. La Radio Joven, una radio con fundamentos. Paz de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos que están aquí en este video de la Radio Joven. Aquí estamos en Buenos Aires, en la República Argentina, en este día martes. Muy contento, muy agradecidos a Dios por su amor, por su misericordia. Hemos vivido en un campamento, un retiro espiritual juvenil aquí en el Distrito Oeste, aquí en Buenos Aires, y tuvimos la presencia del Espíritu Santo sobre todo, pero también tuvimos la visita y el honor de tener en este retiro espiritual como predicador al pastor Ron Fernández. Dios le bendiga mucho junto a su esposa Francis Fernández. Dios le bendiga mucho, gracias por su tiempo. Gracias. Y queríamos compartir brevemente, para nosotros muy extenso, una entrevista sobre su ministerio, sobre su vida, sobre su experiencia con Dios. Eso que marcó su vida también para que sea bendición para muchos de nosotros, así como lo fue en ese retiro espiritual. Va a estar hermano Leo que va a hacer una breve entrevista. Primeramente, muy bienvenidos, hermanos. Es un gusto tenerlo con nosotros y en particular un privilegio grande por tener a semejantes siervos de Dios que son fuente de inspiración, como yo le dije ya, para nosotros. Y es una oportunidad cada vez que tenemos muy grande que sentimos de Dios y la queremos aprovechar al máximo, exprimirlos un poco lo que podamos en estos 30 minutos de entrevista para que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo a través de su ministerio, hermanos. Así que gracias por esta oportunidad y también bienvenidos a toda la audiencia y a todos los que van a estar viendo este video. La idea es que Dios nos hable también y que estemos atentos a lo que Dios nos comparte y nos enseña a través de su vida. Así que para empezar, nos gustaría, y siempre solemos en la radio, cuando hacemos entrevistas, empezar, como quien dice, por el principio, ¿no? Por su niñez, hasta que nos cuente un poco en paralelo, ¿no? Los dos, vayan aportando su experiencia. ¿Cómo fue ese comienzo suyo hasta llegar al encuentro con Dios? Tal vez en el caso de cada uno fue de una forma distinta, o alguno más de pequeño, otro más de adolescente, pero que nos cuenten cómo fue ese camino hasta que se encontraron con Dios, ese momento donde entendieron ese encuentro con Dios, ese encuentro con Cristo. Pues yo fui criado en San Francisco, California, y pues de niño pues iba a la escuela y no fui criado con mi propio papá, así que llegó un tiempo cuando comencé a desviarme del camino poquito y pues ya como para la edad de 15 años, 17 años, esos años me desviaje de lo que es una vida más sana, ¿no? Y pues en ese tiempo como comencé a conocer las cosas del mundo y cuando ya se puso muy duro en mi vida, estaba experimentando cosas que estaban muy pesados para un joven y de repente pues un día estaba pensando, yo necesito Dios en mi vida. Entré en un templo, en una iglesia apostólica, y cuando entré en el templo apostólica hice una oración. Esa oración de 6 palabras cambió mi vida. La oración era: Dios, si tú eres real, enséñame. Y con esas 6 palabras, mi oración, Dios vino. Y cuando Dios vino, Él me mostró en una hora completo que Él era real. Sentí y experimenté el poder de Dios sin parar por una hora, y hasta tuve una visión de que la iglesia donde estaba predicando, y la iglesia estaba llena, y así que hasta tuve una visión y un sueño. Dios me dio un sueño, una visión ahí de mi futuro, y así que el siguiente día fui bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, y de ahí adelante pues comencé mi vida espiritual. Ahí todavía estaba sin conocer, ustedes se conocieron más adelante con la buena Francis. Sí. ¿Cómo
¿Cómo fue la experiencia de la hermana Francis, ese también como llevando ese camino paralelo, ¿no? En la entrevista, hasta cómo fue su infancia con Dios, dónde lo conoció? Amén. Pues paz de Cristo. Yo este día le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes, muy amables, muy atentos. Primeramente yo quiero decir que yo soy de nacionalidad mexicana. Yo nací en México y nací en un hogar católico. En mi infancia, no recuerdo, pues era niña, bebé, y a mí me bautizaron en la iglesia católica. Crecí haciendo la primera comunión, la confirmación, toda una cultura mexicana católica. Entonces, pero en nuestro hogar siempre iba a la iglesia católica con mi abuelita, con mi mamá y todos los ritos que se llevaban en la iglesia católica. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, no había una Biblia en nuestro hogar, pero la misa y todo lo que nosotros escuchábamos era en latín, no entendíamos mucho, pero nosotros teníamos nuestra cultura religiosa. Entonces, al tiempo, mi padre, siendo ciudadano americano, él arregló nuestra estadía acá en los Estados Unidos, pero ya a la edad de como 14, ya para los 15 años. Para este tiempito, entre esta edad de 14 y 15 años, alguien me invitó a una iglesia apostólica y visité la iglesia apostólica en Texas una vez. Me gustó mucho, me gustaron mucho los cantos, me inspiró, me sentí bien a gusto, bien bonito. Visité 2 veces, ya la tercera vez pedí el bautismo. Y la única razón, y me emociona mucho esto porque parece que fue ayer, cuando me visitaron la iglesia la tercera vez, yo pedí el bautismo. No entendía mucho, lo único que entendí es que mi hermana mayor había bautizado primero que yo. Entonces ella me dice que nosotros tenemos que bautizarnos porque nosotras necesitábamos seguir el ejemplo de Cristo. Y que Cristo no se había bautizado hasta como después de los 30 años ya. Entonces yo visito la tercera, pido el bautismo. En la 4ª vez me bautizaron en el nombre de Jesucristo. Una experiencia hermosa, simplemente por eso. Después al siguiente día visitaba, la iglesia estaba llena en el domingo, había mucha gente, pero al siguiente día el pastor invita a una oración el lunes. Y fue un grupo pequeño, no muy grande, pero ahí siempre yo digo, ahora que entiendo, digamos, el ministerio que el pastor Fernández tiene, digo, pues ahí no había pues el pastor a lo mejor ahí estaba, pues no recuerdo mucho de él, pero igual nadie oró por mí, nadie me dijo ore así o ore así, nada en absoluto. Lo único que sé es que en medio de aquella sencilla oración, que no recuerdo lo que dije, pero hubo una experiencia, y mi experiencia fue que algo oscuro salió de mí, pero al momento de aquella oscuridad salir, entra una luz, y al entrar la luz, recibo el Espíritu Santo, y empiezo a hablar en otras lenguas. ¿Qué quiero decir por testimonio? Que ya son 45 años de esta experiencia, voy para 46 años. Entonces, en esta experiencia parece que fue ayer. Y así es como comenzó mi trayectoria en la vida cristiana. Ahora con esto quiero dar testimonio que el pastor que me bautizó a mí fue el sacerdote que encontró la verdad. El sacerdote que encontró la verdad era el pastor Víctor Pavía. Él fue un sacerdote, él encontró la verdad, y en ese tiempo él tenía un programa de radio, y él predicaba la palabra de Dios en la radio. Entonces yo lo cuento como testimonio, que a mí me bautizó el sacerdote que encontró la verdad. Y hasta ahorita quiero decir que vamos para 46 años, y quiero decir que Dios siempre ha estado conmigo, y le doy gracias a Dios por ello. Qué bueno, hermana. El sacerdote que encontró la verdad. Sí, sí. Me gustó esa parte. Ya. ¿Cómo siguió luego de, en su caso particularmente ahora, luego de tener ese encuentro, esa experiencia con Dios? Cada uno tiene, yo creo que cada uno tiene una forma o un encuentro con Dios que es distinguido, especial. No sé, Isaías lo tuvo de una forma, Eliseo de otra, y nosotros lo tuvimos de otra, por supuesto, como la hermana. De partir de ese punto, como quien dice, el punto de partida, ¿no? Porque realmente cuando uno llena del Espíritu Santo es como que ahí comienza la vida real, nada ya es igual, comienza la vida porque Cristo viene a darnos vida. Entonces, ¿cómo fue ahí su trayectoria desde ese momento hacia el ministerio? Para luego, porque luego de eso recién ahí conoció a la hermana Francis,
¿Cómo fue ese periodo, esas luchas? Porque en principio como que el enemigo está fuerte ahí queriendo que alguien está entrando, no, lo quiero sacar del camino. ¿Cómo fue esa experiencia? Tuve el privilegio de ser parte de una familia apostólica. Mis abuelitos eran pastor, tenían tíos, primos, que todos estaban en el Evangelio, ¿no? Ellos sirvían al Señor. Nada más que, como dije, yo no iba a la iglesia. Mi familia no estábamos comprometidos a la iglesia. A veces iba una vez por año, una vez así. Y así muchas veces iba yo nomás para hacer mi mamá sentir bien mis últimos años, ¿no? Antes de que convertirme, ¿no? Pero no porque había un compromiso. Pero después que el Señor vino a mi corazón, yo sabía que Dios era real. Tenía familia que me animó a ir al colegio bíblico en Stockton, California. Y pues yo me animé porque yo quería saber todo lo que podía de Dios y lo que pasó en mi vida, lo que estaba pasando, porque era una nueva experiencia, ¿no? Dice la Escritura del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todos son hechos nuevos. Así que para mí todo estaba nuevo, yo estaba sintiéndome muy contento por el cambio en mi vida, ¿no? Que estaba sucediendo. Así que me fui al colegio bíblico y ahí en el colegio bíblico, pues por 4 años estaba dedicado al estudio, estaba alrededor de hermanos que amaban a Dios, que siempre nos estaban enseñando la palabra de Dios y animándonos a buscar a Dios, tener una relación con el Señor. Y todo eso es lo que me ayudó a prepararme para mi futuro. En el caso de la hermana Francia, ¿cómo fue ese periodo que venía de otra situación, ¿no? Porque sí, de una familia que no apostólica, sí, y entraron en ese camino con esas primeras luchas, esos pasos? Aunque yo, por lo que escuchamos en el retiro espiritual, como que desde que llegó el Espíritu Santo a su vida, como que fue todo muy rápido, incluso el ministerio, todo, como que fue una progresión muy rápida. Sí. ¿Cómo fue en su caso, hermana, ese periodo, hasta ese momento que conoció al hermano? Mi experiencia fue siendo primera generación apostólica. La bendición que tuve es que mi madre, mi padre, a pesar de que ellos no se convirtieron hasta como 30 y tantos años después de que mis hermanas y yo nos convertimos, mi madre fue siempre del tipo que dijo, con que sirvan a Dios. Entonces eso nos ayudó mucho a nosotros. Y con mucha fervor y emoción, porque desde niña yo traía algo, ya creo, desde, como dice su palabra, que Él me había escogido antes de la fundación del mundo. Entonces, ya traía algunos instintos, puedo decir, dentro de mí, gracias a Dios por ello. Entonces teníamos mucho deseo, mis hermanas y yo. Entonces mi padre, mi mamá nos daba desayuno, nos arreglaba y nosotros llevábamos a nuestros hermanos más pequeños a la iglesia, a la escuela dominical. Y mi padre iba y nos dejaba. Pero mi pastor y la esposa de mi pastor, ellos en ese tiempo estaban como quiera nuevos nosotros en Estados Unidos, estábamos jóvenes, no manejábamos, no teníamos auto, ¿verdad? Mi padre tenía, pero nosotros no estábamos en la edad. Entonces ellos nos iban y nos dejaban a la casa después de la escuela dominical. Para las 4 o 5 de la tarde iban y nos recogían otra vez porque comenzaba el culto, porque entonces las actividades eran muy diferentes. Había escuela dominical, se reúne en la escuela dominical y después de ahí uno come en el comedor, después te regresas a la casa, te arreglas y regresas de nuevo al culto hasta las 10, 11, medianoche. Así era. Entonces quiero decir que mi experiencia siempre fue de deseo, de trabajar por la obra de Dios, a cómo iba entendiendo, a cómo iba comprendiendo. Lo que me ayudó mucho es estar envuelta en la obra de Dios. ¿Bien? Aunque joven, mujer, siempre me envolví trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, siempre tratando de aprender, porque siempre ha sido el deseo de mi corazón de ayudar a alguien más. Entonces, así fue como fue mi trayectoria antes de
Bueno, de lo que ustedes tienen que seguir. Y este es el momento que, bueno, muchos en la entrevista también esperan con ansia, ¿no? Que la pregunta es cuando llegan a conocerse ustedes, que hay mucha riqueza en esto también, porque uno como joven espera eso. De hecho, hubo una enseñanza de nuestro pastor aquí, el obispo Rubén de Argentina, siempre que recuerdo yo en el corazón es dos cosas importantes en tu vida es, primero, aceptar al Señor y Salvador a Cristo como tu Señor y Salvador. Y después la segunda pregunta es ¿con quién me voy a casar? Él suele decir. Y es una realidad, la verdad es que a veces uno, a medida que va pasando el tiempo y va entrando en esa sintonía, bueno, hay muchos jóvenes detrás también nosotros que nos interesa saber esa parte. Porque aparte, ¿cómo manejar, entender la voluntad de Dios en eso? Vieron que algunos dicen, nos pasa como jóvenes, bueno, que Dios me mostró, son distintas experiencias vividas, sí. Y después uno trata de entender, al menos que me pasa a mí, ¿no? Bueno, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo recibo la confirmación de que sea esa persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue en ese caso? ¿Cómo Dios lo fue guiando? Y creo que anterior a eso usted ya estaba comenzando sus primeros pasos en el ministerio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa parte? Cuando me fui a Houston, Texas, me fui allá porque sentí algo de parte de Dios, la necesidad allá en esa área de Houston. Y cuando llegamos, cuando yo iba en el camino hacia Houston, Texas, me tomó como 2 días y medio. Y en el camino yo sabía que mi destino me esperaba, algo especial, aunque no estaba, pensaba de que quizás iba a conocer a alguien allá, pero iba con el propósito de ser bendición para la obra de Dios y aprender lo que iba a tener que aprender para seguir haciendo el trabajo en el ministerio, ¿no? Y pues meses, yo creo que fue meses después, fuimos invitados con el hermano Alfredo González, que era también otro de los asistentes del hermano Benjamín Quiroz, que era mi pastor, a una boda, y fuimos a la recepción, y ahí en la recepción, ahí es donde vi mi esposa, y hasta tenía un vestido de este color, un poquito más oscuro. De vino, todavía recuerdo. Pero lo que me llamó la atención de ella era de que ella nos servía, nos estaba sirviendo, y sirviendo no nomás a nosotros, pero a todos. Pero nos hizo plática al hermano González y a yo y a mí. Y con mucha libertad, con confianza, no tenía ningún complejo, nada. Inseguridades, ¿no? con todo el mundo, con los viejitos, como con los jóvenes y con los niños y con nosotros. Así que me llamó la atención eso. Esa fue la primera vez que la vi. Y ya después, un tiempo después, yo fui invitado para predicar en la iglesia donde ella estaba ministrando. Ella era la presidenta de los jóvenes, pero yo no la conocí, nada más la vi esa primera vez, pero siempre recuerdo porque me llamó la atención la manera que ella era. Y cuando fui al culto allá donde ella estaba congregando, estaba entrando, ya para entrar en el templo de servicio, comenzó y todo, y vi una hermana allá enfrente dirigiendo el culto de canto, ¿no? Y estaba para levantar la ofrenda. Y dije, ¿qué es esta persona, no? Y era mi esposa, y ahora es mi esposa. Ella era la presidenta de los mensajeros de paz ahí en la iglesia local, con unos 40 y tantos jóvenes. Y pues yo era el invitado, era el presidente ahora del distrito de los jóvenes. Así que después del culto, ella me invitó para comer algo en la cocina y ahí nos hablamos un poquito. Eso era en nuestros principios, ¿no? Pero de ahí, poquito a poquito, fuimos conociéndonos. Ahora,
la experiencia, la voz del otro lado, ¿no? El otro 50%, a ver, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se vivió? Y también para las doncellas, ¿no? También, ¿cómo fue ese lado? ¿Cómo fue decir, también me interesa la parte de decir, bueno, esa persona es para mí, ¿cómo uno llega a esa conclusión? ¿Cómo Dios le ha confirmado en el corazón, no? Mi experiencia, como dice el pastor Fernández, estando en esta boda es donde yo lo conocí y el pastor González fue el que nos introdujo y pues lo vi y un hombre simpático, ¡wow! Entonces dije yo, pero lo primero que noté inmediatamente es que él no es de aquí, porque se vio diferente. Y pregunté y ya me dijeron que venía de California y estaba ministrando aquí y todo. Entonces en esa parte, en esa boda, hablando, una amiga mía fue la que se había casado y yo era la que andaba sirviendo a la gente, levantando las firmas de todos los asistentes, todos los detalles. Una amiga mía tomó una foto y la foto donde está mi hermana y yo y estamos detrás de nosotros está el pastor González y mi esposo ahora, ¿no? Entonces cuando yo veo esa foto le digo, dame esa foto y yo se la quito y ella me persigue porque ella la quería, era mía la foto. Hasta la fecha tengo esa foto, nunca jamás se la di a nadie más. Bueno, sí pasaron unos meses. Yo estaba en la primera iglesia de Houston, Texas. Mi esposo estaba en la segunda iglesia con el obispo Benjamín Quiroz. Entonces, antes de que yo lo conociera a él, yo ya había pedido mi carta para cambiarme a la segunda iglesia. Y tenía unas razones por qué yo quería moverme para allá. Yo quería aprender más, yo quería estudiar más, que la iglesia estaba creciendo bastante. Había mucho elemento como para uno crecer. Entonces, mi pastor por fin me dio mi carta de recomendación y me voy a la segunda, pero sin conocerlo a él bien, sin saber más de él, porque cada quien estaba en su iglesia ocupado, ¿verdad? Pero para esto quiero decir, hablando de la pregunta que usted hace, ¿cómo uno sabe qué es la voluntad de Dios? Número uno, yo oré una oración simple, recuerdo como que fue ayer. Después de una escuela dominical, mi pastor da la clase y yo pasé a orar porque yo tenía hambre de Dios. Yo quería trabajar por Dios. Yo quería hacer algo grande por Dios. Llegué al punto aún de pensar que para hacer algo grande por Dios, a lo mejor yo podía llegar a ser una pastora. Pastorear una iglesia como mi pastor. Hacer algo grande por Dios. Pero después ya me explicaron, me dijeron, ¿verdad? Recuerda, yo soy primera generación apostólica, ¿ya? Entonces, para mí no había ningún imposible, ¿ya? Entonces, me explicaron, me dijeron, pero tú puedes ir al colegio bíblico, tú puedes estudiar, tú puedes prepararte y tú puedes tener una grande bendición. Entonces, para la obra de Dios, mi oración fue, Dios, si un día es tu voluntad que yo un día me case, concédeme casarme con un ministro, para que así yo le pueda ayudar a él. Simple palabra, una oración simple. Para esto yo tendría como unos 17, 18 años, estaba jovencita que estaba, pero con mucha hambre de Dios. Entonces ya pasa el tiempo, los meses por decir, como digo, sin conocerlo a él en realidad. Yo voy a la segunda iglesia y me manda mi pastor con una carta de recomendación muy hermosa. No porque yo la haya leído, sino porque mi pastor me lo dijo. Nunca había visto una carta de recomendación como con la cual tú vienes. Vienes muy bien recomendado. Llego inmediatamente a trabajar. Maestra de escuela dominical y trabajando por la obra de Dios y qué sé yo. Ya. Para seguir haciendo este testimonio largo, porque en realidad es largo nuestro testimonio de cómo nos conocimos. Mi esposo fue un joven ministro ya, gracias a Dios, porque ya era ministro cuando nos conocimos nosotros. Había muchas muchachas en esa iglesia, hermosas, muy talentosas, sabían tocar el piano, cantar, hablaban inglés. Yo hablaba poco inglés, no hablaba mucho inglés. Recuerda, yo soy de cultura mexicana, entonces mi primer lenguaje es el español. Y pues muchas cositas, detalles, pero mi esposo fue un joven siempre muy reservado,
guardado, él respetó mucho a la juventud, a las muchachas especialmente, y eso me gustaba. Poco a poco empezamos a platicar un poquito más, ¿ya? Pero yo estaba un poco, pasaron los meses, fuimos a un campamento juvenil, y ahí él es el director del campamento de jóvenes del distrito, y me pidieron que yo fuera consejera de un grupo de jóvenes, de muchachas, y acepté sin saber absolutamente mucho de esto. Entonces ya yo acepto y me envuelvo. Para este tiempo estamos platicando amigos. Como platicaba conmigo como amigo, pues a lo mejor platicaba con muchas muchachas más como amigos, ¿verdad? Entonces voy al campamento, entonces él llega el miércoles y yo ando preocupada porque el lugar está listo ya para comenzar el culto en la tarde, pero estaba sucio. Y yo soy de eso tiene que estar todo limpio, arreglado, organizado, todo bien arreglado. Entonces a mí nadie me dice, pero yo siento, yo tengo que ir a barrer el templo, porque era un templo abierto, ¿ya? Entonces voy a barrer para que cuando comience el culto, todo va a estar bonito, ¿ya? Entonces yo llego y estoy sola yo ahí, pero porque los muchachos estaban ya en recreo, descansando. Llega alguien ahí. Ajá. Y pues platicamos un poco, me saluda y todo. Entonces ya ayer me preguntó y me pidió que si el viernes, después de que terminara la actividad, aceptaba yo ir a cenar con él. ¡Wow! ¡Yes! Entonces yo lo primero que yo le digo, yo creo que sí, pero yo tengo que hablar con mi mamá. Yo tengo que avisarle a mi mamá. Si mi mamá me da permiso, yo voy. Para ese tiempo yo ya tenía mi auto, yo ya manejaba, ya todo eso, ¿no? Entonces yo llamo a mi mamá y le pregunté que hay un joven, me invitaba a ir a cenar, y me dice, hija, está bien, ten mucho cuidado, va a ir un grupo, mamá, no vamos a ir solos. Y fuimos, después del culto se acabó toda la cosa, es una historia larga, pero fuimos y cenamos juntos. Y cenamos juntos y ya de ahí platicamos, ya me voy para mi casa, todo estaba bien, no éramos amigos, no había plática ahí, pero se sintió algo especial, porque él me pidió a mí, y estuvo emocionante esa parte. Hermana Francis, qué buena experiencia que les tocó pasar. Como decíamos antes, cada experiencia con Dios, porque esto es totalmente espiritual lo que estamos hablando, Sí. una de las cosas más importantes de la vida, el noviazgo, el casamiento, y qué linda la experiencia como fue. Ahora, como para cerrar esta parte, sí me interesaría algo que creo que tiene mucha importancia, pero ¿cuál fue su experiencia en el caso de ustedes dos? La influencia de los consejeros. A veces hay consejeros externos, y a veces hay muchas voces. En los jóvenes, más que nada, a la hora de elegir una chica, un chico, a veces te aconseja un amigo, una amiga, a veces hay consejos que vos tendrías que no tomar y otros que sí. ¿Cuál es la importancia? Y en el caso más que nada de la voz de nuestros pastores, más que nada de los siervos de Dios, ¿cómo fue a nivel de la consejería, como decir, bueno, esto es de Dios, se concreta las confirmaciones que Dios dio por ese lado, ¿no? Sí. Mi pastor, el hermano obispo Benjamín Quiroz, fue un hombre de Dios. Yo desde que lo conocí siempre pensaba bien de él. Él era un hombre de Dios. Él era un hombre de oración, era un hombre pensaba mucho en las almas, era un hombre, él nos enseñó mucho. Y pues yo viví en su hogar, su casa, casi los primeros 6 meses, así que él y su esposa, la familia, siempre nos trataron muy bien. Yo tenía una confianza con él. Y cuando llegó el tiempo de que yo quería a mi esposa, yo la quería, yo la veía y ella me gustaría pasar un día con ella. Pero en mi compromiso con el Señor fue muy importante y yo quería tener la protección de mi pastor. Y dije entre mí, hice una oración, Señor, voy a presentar la idea de tener un noviazgo con mi esposa al pastor. Y si él me dice que está bien,
sigo adelante, voy a seguir adelante. Pero si Él dice que no, porque yo pienso que en el caso mío y como mi pastor, yo sabía que él sabía, él entendía las cosas de Dios y entendía las hermanas, muchas hermanas en la iglesia local, confíe en esa iglesia, muchas sí, pero él era un hombre de experiencia. Y cuando fui con él es el que me lo confirmó, porque yo oré antes, Señor, si tú dices sí, si Él dice sí, está bien, y si dice que no, será no. Y me dijo que sí, así que me sentí bien, gracias a Dios. Aunque yo creo que unos años después me hice reír, ¿no? Íbamos en camino, ya estaba pastoreando en San Francisco y dije, ¿sabe qué, pastor? Que unos 6 meses después que nos casamos, por un rato pensaba, quizás el pastor hizo un error. Porque eso es otra historia, ¿no? Los cambios, ¿no? Ahora cuando uno está soltero, uno está solo, se manda a sí mismo, come, vístelo como viste, puede entrar y salir con lo que quiere, los amigos pueden escoger los amigos, pero nada más se case, así que no es, el compromiso ya no es con los demás, ahora es con una mujer, y son los cambios, ya, pero no, gracias a Dios, ya vamos a tener 40 años de casados el día 1 de mayo. Así que el tiempo ha ido muy rápido y estamos muy contentos, gracias a Dios. Aunque no todo ha sido fácil porque hay pruebas y luchas en todas las etapas del ministerio y pues de la vida de uno. Bien, ahora esa parte, la que sigue, el ministerio particularmente, el llamado pastoral, sí. El llamado de Dios a un trabajo particular, ¿no? Porque nos llama a ser sus hijos y nosotros en su reino trabajamos, pero cuando llega la hora de un llamado particular, hacemos en su caso el pastorado, sí. Y el hermano le va a acompañar toda la vida en eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que sintió esa confirmación de Dios? ¿O por medio de quién? A nivel que fue el consejero, o por dónde Dios lo llamó a ese ministerio. Recuerda que, quizás no lo dije, pero ahorita lo digo. Yo tuve una experiencia el día antes que me bauticé y tuve una visión que la iglesia estaba llena y yo estaba predicando. Siempre tuve, aún en los 4 años en el colegio, siempre tuve el sueño de un día iba a comenzar una iglesia en la ciudad de San Francisco, California. Eso es el número 1. Nada más que durante el tiempo del colegio pues terminé mis 4 años y de ahí quería ir y experimentar una experiencia en una iglesia donde estaba creciendo. Y eso es lo que me llevó allá, aunque también había otros detalles, pero terminé allá en Houston. Y mi compromiso era solamente para ir 1 año, para ayudar al pastor allá 1 año. Y pues ahí es donde conocí a mi esposa y terminamos 3 años, ya estábamos casados creo, 1 año, creo que estamos casados 1 año y meses, y sentí en mi corazón que ya era tiempo de regresarme para comenzar la iglesia en San Francisco. Pero cuando fui con mi pastor, me dice, mira, Juan, me dijo, ¿por qué no hagas esto? Quiero que vaya a Palacios, Texas. Quiero que vaya allá. Vaya 6 meses a 1 año. Si todavía después de 6 meses, 1 año, sientes lo mismo, te doy la bendición mía. Y pues ahí es donde fui obediente otra vez a mi pastor. Creo que fue una bendición grande, aunque tú no son las experiencias que conté con los jóvenes, pero fue la voluntad de Dios. Pero después de 6 meses ahí, tuve
tuvimos una campaña. En esa campaña terminó y estábamos como que vamos a hacer este lugar crecer y esta iglesia va a crecer y vamos a tener este pastorado va a ser una bendición para mucha gente, etc. Pero nada más terminó la campaña y sentí que ya es tiempo de irnos, porque recuerda que le dije, yo sentí esos 6 meses, nada más que fui obediente a mi pastor. Es importante la obediencia al liderazgo. Pero lo interesante es que el mismo Dios que me habló a mí se puso ese mismo sentir. No era como un Dios voz audible, nada de eso, pero un sentir muy fuerte. Pero en el mismo tiempo el Señor estaba tratando con mi esposa. Ella estaba sintiendo lo mismo porque cuando yo le dije que quería hablar con ella, que Dios me estaba hablando, ella dijo, yo sé, nos vamos a ir a San Francisco ya. Y otra cosa, Houston, Texas y San Francisco son como en carro, 2 días, 2 días y medio, toman su tiempo, ¿no? Y es muy lejos. Pero yo, antes de que me casé con mi esposa, yo le dije que tenía este sentir y que quizás era posible que un día nos íbamos a ir para atrás allá. No al momento cuando estábamos noviando, ¿no? Pero después le dije, pero ella sabía, pero eso era algo de Dios, Dios puso eso en mí, de ir allá. Así que cuando se habla de un llamamiento, era un sentir muy fuerte, un deseo, y ese deseo nos llevó allá a San Francisco y podíamos comenzar la segunda iglesia de apostólica en San Francisco, California. También queríamos, algo muy interesante es el momento del ministerio, una vez que ya arrancamos, si usted no estaba contando recién. Haciendo un pequeño resumen, sabemos que es mucho tiempo, ¿cuántos años son ya de pastorado? 35 años tenemos como pastor. 35. En eso, haciendo como un conglomerado, un resumen, me interesaría más que nos cuente las partes de esos altos y bajos que se producen cuando aparece la hora oscura, que en verdad en la vida de un pastor creo que hay muchos momentos de soledad a veces o crisis, porque el diablo está todo el tiempo queriendo impedir, interrumpir la obra de Cristo. Esos momentos en su vida que tuvo que pasar, ¿cómo los vivió? ¿Cómo los sintió? ¿Cómo fue que Dios actuó? ¿Cómo vio la mano de Dios a través de todo este tiempo en su pastorado? ¿Cómo fue la situación? También luego la hermana Francis desde su lugar, ¿cómo lo vivieron esas crisis? La decisión de irnos de la primera iglesia donde pastoreábamos a California para comenzar la obra en San Francisco, estábamos jóvenes y estábamos muy verdes, ¿no? Del Señor, del ministerio, ¿no? Pero teníamos mucho deseo de servir a Dios y venga lo que venga, estamos listos, estamos preparados. Y vimos la mano de Dios en todo. Vimos la mano de Dios en todo. La manera que Dios abrió puertas para comenzar la iglesia. No teníamos muebles, no teníamos dinero para, nada más todo por fe, caminando por fe. Y pues creo que desde el momento que salimos, en 6 meses creo, 6 meses ya estábamos, ya teníamos apartamento, ya teníamos muebles, primero ya teníamos una iglesia, ya estamos comenzando en diciembre, creo que ese mismo año, entre 6 meses, estamos bautizando los primeros hermanos, que ahora la primera persona que bautizamos, ese pastor de la iglesia apostólica salió de nuestra iglesia y se quedó con el grupo de inglés, porque teníamos inglés, cultos bilingües, uno en inglés y otro en español. Así que la primera persona que bauticé fue el pastor, que se quedó después con el grupo en inglés. Y creo que el primer gran crisis, creo que fue la más grande crisis, fue cuando me invitaron para venir al campo misionero.
Eso fue el más gran crisis, creo yo. Yo estoy tratando de pensar en crisis. Porque yo no quería venir al campo misionero. Yo estaba muy contento en San Francisco, era mi deseo un día edificar una iglesia grande. Comenzamos, nada más mi esposa y yo y mi hija, eran los únicos miembros de la iglesia, así que así es donde como comenzamos, ¿no? Pero como dije, poquito a poquito Dios comenzó a bendecir, ¿no? So era obra de Dios, era mano de Dios que nos ayudó. Y ya con el tiempo ya estaba creciendo la iglesia y no había muchos hermanos, pero los hermanos que estaban bautizando eran lo suficiente para cuidarnos y para que pudiéramos estar dedicados completamente. Yo traté de buscar trabajo, pero no podía encontrar trabajo. El obispo nos invitó para predicar en su iglesia y pues fui para predicar y Dios derramó su Espíritu Santo. Dice, hermano, puede quedar otro día. Nos quedamos otro día más, que la persona recibió el Espíritu Santo. Puede quedar otro día. Así fue. Y después el obispo nos dijo, ¿sabe qué? Quiero que vayan y visiten esta iglesia necesita ayuda. Así que fuimos para allá. Comenzó a mandarnos a diferentes lugares. Gente recibía el Espíritu Santo y pues fuimos bendición. Y en una reunión pastoral, un pastor dijo, hermanos Fernández están aquí, vienen para comenzar una obra. Y yo creo que sería bueno si todas las iglesias nos comprometemos para ayudar al hermano para que pueda dedicarse un año completo sin tener que trabajar. Y pues esa es la bendición que todos los hermanos del norte de California, pastores que fueron muy buenos con nosotros, nos ayudaron financieramente para poder dedicarnos completamente a las iglesias de ellos. Y pues en ese año pues comenzó la obra. Ya después de un año pues estábamos ya Dios bendijo y podíamos seguir adelante. Yo era el deseo de edificar una iglesia grande ahí en San Francisco y Dios estaba bendiciendo, pero ya cuando me comenzaron a invitar para el campo misionero, hermano, no quiero ir al campo misionero, Dios bendiga. Y después me preguntó el hermano Ariano, Ismael Ariano, que también él y sus hijos fueron muy buenos con nosotros. Me invitó 2 veces. No, hermano, ni lo pensé, es la voluntad de Dios que yo me quedara en San Francisco porque queremos edificar una iglesia grande y nosotros vamos a hacer el trabajo de ayudar a los misioneros financieramente y no nomás eso, pero una vez por año vamos a ir por una semana, 2 semanas, bendecir la obra y llevarles bendición allá. Eso fue nuestro deseo, ¿no? Y no, ya cuando el hermano me preguntó el tercer vez, cada vez en cierto lugar, otra ocasión, no que me pidió 3 veces en el mismo día, ¿no? En diferentes ocasiones, pero en la tercera ocasión me dijo, hermano, piénsalo. Y ahí es cuando dije, ok, voy a orar sobre esto, ¿no? Pero no, hermano, la primera vez que oré sobre esto, fue una crisis. Fue crisis porque comencé a llorar. No, los otros veces ni oré porque yo estoy en la voluntad de Dios. Este es el diablo que quiere sacar de algo ya, ¿no? Pero ya cuando oré la tercera vez, comencé a llorar en la presencia del Señor. Y oí una voz, y la voz me decía, ¿estás dispuesto a morir por mí? Esa fue mi experiencia, como una voz audible que me decía, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y no podía decir sí, pero no podía parar de llorar. Y la segunda vez oí la voz otra vez, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y no podía decir sí, pero no podía parar de llorar. Estaba orando en el Espíritu, con llanto y así. Y ya cuando llegó la tercera vez, la voz que oí, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y cuando oí esa voz, dije, sí, Señor, estoy dispuesto a morir por ti.
cuando oí esa voz la tercera vez podía decir, solamente en el espíritu podía decir sí. Porque yo pensaba, yo no era muy espiritual. Yo pensaba que yo iba a ser un mártir, que Dios me iba a matar o algo. Por eso no podía decir sí. Oh, voy a morir. Y oí esa voz. Y por unos días oí como, no es que oí, pero pensaba, ¿cómo voy a morir yo? Ni decía a mi esposa, no le dije a ella, pero ya después de 2 días no estaba muerto. Y podía entender que el Señor quería que yo me muera a mis planes, mis metas, mis deseos, lo que yo quería, y estar dispuesto a hacer su voluntad. Y nomás entendí, llamé al hermano obispo Adriano, le dije, hermano, estoy listo para ir a Chile, Sudamérica. Y después de eso, nunca más sentí mal de San Francisco, aunque siempre todavía me gusta todo. Y cada vez que voy por ahí trato de ser bendición a los hermanos, pero era un llamamiento de Dios. Mi esposa, otra vez, ella ya estaba lista antes que yo. Ella desde la primera vez que dijeron que querían, si estábamos dispuestos a ir al campo, mi esposa ya estaba lista. Yo era el que Dios tenía que tratar conmigo. ¿Cómo vivió, hermana Francis, esa experiencia? Y aparte de esa experiencia, puede ser otra crisis que a veces uno ve, me imagino yo, no tengo la experiencia, pero como esposa del siervo del Señor, verlo a veces sufrir por causa de Cristo y todo, esa experiencia del lado suyo y tratar de animarlo, de orar, de levantar los brazos, de verlo a usted fuerte para que tampoco, y viceversa, ¿no? A veces, ¿cómo fue esa experiencia a lo largo de este camino, de estos años de ministerio? Mi experiencia como esposa de pastor, evangelista, misionero, en los diferentes niveles que Dios ha tenido a mi esposo, como digo, siempre le doy gracias a Dios por el llamamiento. Yo les platico a las muchachas y les digo que hay llamamiento en la mujer también, que Dios nos prepara para nuestro futuro, entendiendo el ministerio que Dios tiene para uno como mujer. Dios nos hizo a las mujeres, dice su palabra, idónea, que quiere ser un apoyo, el sostén para ayudar a nuestro esposo. Mi experiencia siempre fue, gracias le doy, porque en ese llamamiento de cuando yo quería, pero en ese llamamiento, trabajar por Dios y su obra, al campo misionero, Dios trató conmigo antes de que yo me casara con mi esposo. Entonces ya cuando Él le pide, yo le dije que por mí no había problema. Yo lo único que yo le pedí a Él como hombre de Dios, como siervo de Dios, mi esposo, el padre de nuestras 2 hijas que tenemos, que Él estuviera seguro que estaba en la voluntad de Dios. Si tú estás en la voluntad de Dios, por mí tú no te preocupes. Tú me puedes llevarme al fin del mundo. Y así fue. Me trajo al fin del mundo. Ahí se cumplió su palabra conmigo. Entonces yo, en esa parte para mí no fue difícil. Yo estaba lista. Cuando nosotros ya llegamos acá al campo misionero, a Chile, no hubo remordimiento aún de dejar todo lo que teníamos en Estados Unidos como mujer, como esposa, ¿verdad? No es fácil uno deshacerse de sus detalles, pero yo no tuve problema. Dejamos todo, nomás nuestras cosas personales, en bodega, qué sé yo, llegamos a Sudamérica. Para mí es un sueño que se hace, una realidad. Para mí se hizo un sueño, cumpliéndose un sueño, haciéndose una realidad. Yo llego feliz, contenta, nosotros llegamos felices. 9 días, ahí es donde llegan las pruebas, las luchas, las dificultades, donde tu fe viene a ser probada también. El enemigo de nuestras almas quiere destruirnos y quitarnos aquellos sueños, aquellas metas que Dios nos ha dado antes. Para mí 15 años se tomaron para llegar a este lugar del campo misionero, porque cuando Dios trató conmigo yo no sabía dónde, cuándo, con quién, porque te acuerdas, yo todavía ni lo conocía a mi esposo, ¿verdad? Entonces llegamos ya a los 9 días de haber llegado aquí a Sudamérica,
nosotros recibimos la prueba más dura de nuestra vida, donde recibimos un llamado. Yo andaba como una recién casada, contenta, feliz, porque nos habían dejado un apartamento, lo ando arreglando, feliz, contenta con nuestros hermanos chilenos, qué sé yo. Entonces nosotros recibimos una llamada de Estados Unidos donde nos avisan que un hermano mío, joven de 26 años, casado, murió en un accidente automovilístico. Entonces ahí era lo más duro para decir yo, y me pongo emoción, y eso son cerca de 30 años, pero parece que fue ayer. La vida que viví fue dura, fue difícil, regresamos a Estados Unidos. Usted se acuerda que yo dije en un tiempo, mis padres no se convirtieron hasta 30 y tantos años después de que nosotros nos convertimos. Ellos nos están esperando allá con mucha fe. Para ellos mi esposo es el sacerdote del hogar de nuestra familia, Yáñez, allá en Texas. Y están esperando porque nosotros íbamos a llegar con ellos con esperanza, con algo para con ellos. Llegamos, pasa todo el proceso, regresamos. Fue muy duro para mí hacer duelo, fue muy duro, porque teníamos que mantenernos firmes y esforzados con la esperanza de Dios para con la familia, que si no regresamos como a las 2 o 3 semanas a Chile otra vez. Y recuerdo el momento donde, y lo cuento como experiencia, porque yo pude sentir que el enemigo quería reírse de nosotros, quiso reírse y decir que esto era lo que me iba a tomar a mí para que aquel sueño se siguiera siendo una realidad. Recuerdo claramente en ese apartamento donde vivíamos, en Las Condes, había gente arriba, había gente abajo, a nuestros lados. Yo recuerdo el día que yo me metí a un cuarto, una recámara, y yo lloré con toda mi mente, con todo mi corazón y con todo mi espíritu. Y sí le dije al enemigo, si tú crees que tú vas a quitar este sueño de mi mente y de mi corazón para ayudarle al siervo de Dios, estás muy equivocado. Porque si mi hermano sirvió a Dios, porque él estaba entregado a Dios, si él sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su mente, era un joven que amaba a Dios, dije, yo te voy a mostrar con la ayuda de Dios que no va a ser así. Tú eres el que te vas a tener una pesadilla, porque yo voy a dar todo lo que Dios me ha dado para ayudarle al hombre de Dios, para hacer la obra de Dios aquí en Sudamérica. Y créanme, lo que 4 años que trabajamos, una semana de 4 o 5 días, una vacación nada más la tomamos, porque a mí no me importó, de día y de noche trabajaba para ayudarle a mi esposo para que aquello se cumpliera la palabra de Dios. Y sí, en cada situación, en cada llamamiento, cada etapa de la vida, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades. Pero una cosa que siempre digo y recomiendo a nuestra juventud, a nuestros hijos, porque ustedes son como nuestros hijos, les decimos, el llamamiento, tiene que haber un llamamiento de parte de Dios y hay que buscar ese llamamiento. Y porque cuando vienen las pruebas, las luchas y las dificultades, ¿sabes lo que me lleva a mí a pensar? Es que Dios me llamó y que no hay ningún infierno, no hay ningún diablo, no hay nada que me puede parar, sino nada más yo misma. Entonces, el llamamiento, y que el llamamiento está para cada joven, para señorita, que Dios te quiere usar en grande manera. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Hermano, estos últimos 3 años tenemos entendido que está trabajando ¿no? a nivel internacional en el área de evangelismo. ¿Cómo, y esto es algo que vemos en los distintos países, ¿no? Nosotros nos toca verlo aquí en Argentina, hay un contexto global que está viviendo hoy el mundo. ¿Cómo se ve ese contexto en el ministerio que hoy está ejerciendo, está recorriendo los distintos países? ¿Cómo se ve en los distintos lugares? ¿Y cómo se ve la iglesia universal, que la iglesia internacional, el nombre de Jesús? ¿Cómo está parada la iglesia? ¿Y qué es lo que Cristo está esperando en la iglesia en este tiempo? Con lo que le está haciendo. Es más, lo vemos aquí en Argentina, ustedes han venido para ser nuestros predicadores de un avivamiento que estamos buscando, que estamos deseando, donde hemos aprendido mucho. En eso que quiere hacer Cristo, cómo está la iglesia parada y qué es lo que Cristo está esperando en este contexto que es la venida de Cristo. Yo creo que estamos viviendo los últimos días. Los señales cada día nos están indicando más claro que el Señor viene. En el lado del derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo, hay una estadística de que
50,000 personas o más cada día alrededor del mundo están recibiendo el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuestras lenguas. Así que yo siento de que mi esposa y yo en este tiempo estamos ayudando en el cumplimiento del plan de Dios. Dijo el Señor al profeta Joel, o el profeta Joel profetizó, se confirmó con el apóstol San Pedro en el día de Pentecostés, que en los últimos días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y hermanos, pues desde que comenzamos este ministerio, Dios ha estado confirmando con el derramamiento del Espíritu Santo en todo lugar donde vamos. Mucha gente ha recibido el don del Espíritu Santo en los últimos, pues nada más en este año ya, en este mes y medio todavía, aquí en la República de Argentina, en estos 3 días, 83 personas recibieron el Espíritu Santo. Antes de venir creo que fue 150, algo así, en comenzar el año. Ya estamos más de 200 personas en cortito tiempo, ¿no? Aquí en Argentina todavía queda en otro fin de semana y las cruzadas de la cruzada que viene y el otro campamento donde dicen que van a tener mucho más gente. Así que estamos viendo un derramamiento del Espíritu Santo en todo lugar donde vamos. Y interesante, pero cuando salimos de San Francisco, California, recuerdo que les dije que no era mi deseo, ¿no? Pero ahí es donde en 4 años que estábamos en el campo misionero, entendí lo que significa la Escritura más claro que nunca. La Escritura en Efesios 3, 20, 21, donde dice que nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pensar, pedir, imaginar, conforme el poder que opera en nosotros. Y hermanos, pues es lo que vimos, porque en 88, 92 nosotros vivimos el derramamiento del Espíritu Santo aún aquí en Argentina. Estamos recordando con los obispos que nos estaban contando otra vez cómo Dios trajo un avivamiento muy grande aquí en Argentina, entre la juventud en Chile, Uruguay, hermanos, y pues así que ahora estamos estos últimos 3 años y meses que hemos estado envueltos en el evangelismo nacional. Estamos viendo lo mismo otra vez y estamos viendo un hambre en todo lugar, no solamente la juventud, pero hay un hambre entre la juventud, pero entre muchos hermanos hay hambre, hay sed, hay deseo de un derramamiento del Espíritu Santo. Y creo yo que es la hora que como nunca que necesitamos un renovamiento del Espíritu Santo en todo lugar, porque estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual, mental, emocional, social, moral, físicamente, hermanos, de plagas y muchas enfermedades y todo, financiera, hay problemas en todo lugar, todo el mundo. Los líderes del mundo no tienen respuesta, aún con tanta educación, tanta preparación, y todavía no tienen la respuesta para el alma, el alma del hombre, ¿no? Pero creo yo que Cristo es la respuesta. Creo que Cristo es la respuesta, y el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas es la que nos va a traer las victorias que queremos y necesitamos ver en esta última hora, y nos va a preparar para la venida del Señor. Ya para terminar, Nico, te dejo primero que nuestros hermanos pudieran dar un saludo a nuestra audiencia. Si quieren saludar también un saludo especial para su familia, lo que necesiten, y para ir cerrando, Nico, te dejo. Agradecemos primeramente a ustedes nuevamente por este tiempo que hemos compartido con ustedes. La verdad que es mucha bendición para nosotros
así como para todos aquellos hermanos, amigos que van a estar viéndolo alrededor de todo el mundo. Nuestro deseo es que Dios bendiga mucho su vida y sin duda que este testimonio es de mucha bendición para todos nosotros, porque vemos el poder de Dios en su vida, cómo Dios los ha usado, cómo Dios los está usando y cómo Dios los usará. Estamos hablando por ustedes también, que tendría su ministerio, que por el día que vaya, que siempre Dios vaya delante de ustedes. Sabemos que van a viajar el mes de abril, van a estar de viaje también hacia el país, hacia el continente de África, ¿verdad? Sí, Kenia y Tanzania. Estamos hablando para que Dios use de una manera allí también y sabemos cómo se mueve de Dios, como usted dijo recién, el derramamiento del Espíritu Santo, que en los posteriores días, por medio del profeta Joel, Dios dijo que derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Así estamos creyendo y recibimos esa bendición de parte de Dios después de tener este momento con ustedes. Ha sido de gran bendición. Bueno, queremos, si pueden dejar un saludo para aquella juventud, un saludo para los hermanos, amigos, tal vez a aquellas personas que también este video le encontré allí por la internet y escuchan hablar del Espíritu Santo y es como que Dios quiere dejar un mensaje a su vida. Así que aprovechamos este momento también para que dejen un saludo a la audiencia y también a aquellas personas que están viendo este video. Amén. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Es una grande bendición y privilegio de poder estar aquí enfrente de ustedes. Gracias a nuestros hermanos. Dios les bendiga mucho por esta oportunidad que nos ha dado. Y yo digo, hermanos, estamos viviendo los últimos días. Cristo viene pronto. Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida para que podamos caminar sin culpa, condenación, inferioridad y temor en la presencia de Dios. Y también necesitamos hacer paz con Él. Nosotros hacemos paz con el Señor por medio de arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y cuando hacemos paz con Dios, también vamos a experimentar la paz de Cristo. Vamos a experimentar la prosperidad y la bendición del Señor y experimentar la fortaleza que viene de lo alto, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios los bendiga mucho. Espero que lo que han escuchado sea de bendición para sus vidas. También nos gustaría escuchar a la hermana Francis, que deje un saludo para la audiencia, para aquellos hermanos, también a aquellas doncellas que están escuchando y ven la entrevista de cómo usted acompañó a su esposo en el ministerio. También, ¿qué le puede decir a ellas? Un saludo. Pues paz de Cristo a toda la audiencia que está escuchando este mensaje, a nuestros amigos, amistades, familiares, que Dios los bendiga mucho. Yo de mi parte le doy muchas gracias a Dios, a este equipo, a ustedes muchachos, por tenernos aquí. Ha sido de gran bendición, me he gozado de gran manera. Me siento feliz y contenta de compartir estos tiempos. Mi consejo es que sigamos adelante, que no veamos, ¿verdad? Estamos sirviendo a Dios a nuestra izquierda, nuestra derecha, sino seguir viendo a Cristo, cuál es el blanco, que no permitamos que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Le doy gracias a Dios por el ministerio que Dios le ha dado a mi esposo, el pastor evangelista Hernán Fernández. Pues desde que yo lo conocí, ella era evangelista. Dios lo ha usado en el transcurso de los años, orando por la gente, por sanidad divina, el Espíritu Santo, y ha sido hermoso, como dije, en medio de pruebas, luchas, dificultades, pero puedo contar malas victorias, porque dice su palabra: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero decir que Dios ha sido con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan orando por nosotros para que Dios nos siga ayudando en todas las cosas y podamos seguir siendo bendición a todos aquellos que tienen un corazón abierto para recibir de Dios y de su Espíritu Santo en estos últimos días. Las doncellas, no se den por vencidas, ustedes pueden, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Ron, por su visita, por su testimonio, también la hermana Francis. La verdad que ha sido una gran bendición para nosotros. Gracias, hermano. Dios les bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga mucho, amigos. Pueden escuchar también esta entrevista en nuestra página, que es www.laradiojoven.com, y también ver más videos y ser parte de
conocer este precioso nombre que es el nombre de Jesucristo. Dios lo bendiga.